le vamos a dar la bienvenida. Ella es coach. En este tiempo en el cual se ha podido capacitar, la invitábamos para poder conversar con ella en su experiencia, que tiene que ver ni más ni menos con un tema tan pero tan actual, que va a dejar un aporte para cada uno de ustedes, que tiene que ver con las emociones y cómo gestionarlas. Nos visita hoy María José Rolandelli. Todos la conocemos como La Polla. Fue profesora de educación física ya jubilada y durante todo este tiempo se estuvo capacitando precisamente en la carrera de coaching. Hoy es coach y bueno, ha traído un aporte muy interesante a la mesa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Verónica. Un abrazo enorme para toda tu gran audiencia y gracias. Muy feliz. Y ojalá es mi deseo poder aportar a ustedes y a todas las personas que los escuchan. Bueno, un placer. Contanos un poco dentro de todo el material que has traído, ¿qué son las emociones y cómo gestionarlas? ¿Qué incluye todo esto, ¿no? Que es bastante amplio. Sí, es un tema que a mí me encanta porque considero que cuando las personas puedan conocer lo que son las emociones y amigarse con ellas, hay problemas que van a dejar de ser problemas, uno va a poder manejarse socialmente desde otro lugar. Las emociones son un instante, duran segundos en el cuerpo y nos atraviesan en el cuerpo y son sensaciones que tenemos ante un hecho que puede ser imaginario o real. Pero las emociones nos vienen a traer información, que es ahí donde nos tenemos que parar. Es como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Sí. Yo, ¿sabés con qué le doy el ejemplo? Que lo leí en un libro, obviamente siempre lo voy a decir, con el tablero del auto y las luces. Entonces, la información es la luz. Yo voy manejando y se aparece la luz. Esa luz es la emoción, que me viene a dar información. Si yo digo, ay, esta luz, ¿qué hago? No, la apago. Ay, no, pero esta luz también que se viene... Y apago la luz o tapo la luz, no puedo aprovechar esa información que me viene a dar la emoción. Las emociones vienen a darnos información. Por eso no hay emociones buenas, emociones ni buenas ni malas. Hay emociones. Porque las emociones nos vienen a decir, hey, acá hay un problema, pero no es la emoción el problema. Nos vienen a contar. Entonces, si nosotros no nos hacemos amigas de las emociones, no las vamos a poder aprovechar. Estas emociones mal nombradas, malas o negativas, como el enojo, como la culpa, como la ira, como el miedo, son emociones que si uno aprende e incorpora lo que son y a lo que vienen, son geniales y todo el mundo debería experimentar. ¿Qué debemos hacer ante las emociones? Primero es reconocerlas. La gestión de emociones viene a enseñarnos a cómo reconocerlas, para reconocerlas y que nos permitan actuar con más claridad ante diferentes situaciones. Entonces, cuando uno reconoce, hay ciertas, en la teoría hay ciertas pautas como el autoconocimiento, la autorregulación. El autoconocimiento es, bueno, reconocer que tengo estas emociones. La autorregulación es cómo viene esa emoción a mí, cómo viene el enojo a mí, cómo viene el miedo a mí. O sea, yo conozco que está viniendo esa emoción. Después habla de la empatía, que ojalá todos lo tuviéramos desarrollada, porque la empatía también es saber que el otro tiene emociones, y también hacerme eco de esas emociones y de ese lenguaje no verbal, que es lo que no vemos a veces, esa mirada, ese gesto, esa posición de hombros, y las habilidades sociales, que es algo que perdimos, que yo escucho siempre en sus programas, que es la comunicación. La comunicación y la escucha activa. Nadie escucha, todos hablan y nadie escucha. Y la escucha es una habilidad que ojalá todos pudiésemos desarrollar. Escuchar al otro, escuchar nuestras emociones. Yo considero que si nosotros supiésemos como si estuviésemos en una escuela, ¿no? Que supiésemos qué es el miedo, qué es el enojo, qué es la culpa, como si tuviésemos la referencia teórica, nos daríamos cuenta que no son malas.
Por ejemplo, te doy un ejemplo con el miedo. Permiso que Sí, yo no me adelante. quiero ir porque traje como para que poder explotar este tema. Si nosotros supiésemos que el miedo viene a decirnos, mira, hay una desproporción entre tus recursos y la amenaza, entre comillas, que estás viviendo o imaginando, porque no nos olvidemos que a veces las situaciones están dentro de nuestra imaginación, porque no pasaron todavía. No, porque yo voy y le digo, me va a decir esto, que no, que lo mejor, que si me va a retar. No pasaron todavía. A veces no pasaron, a veces sí pasaron. Entonces el miedo nos viene a decir esto. Ojo que ante esta situación no estás teniendo los recursos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tapo con una toalla la luz del tablero que me está diciendo que voy a tener miedo? ¿O digo, bueno, a ver, ¿cuáles serían los recursos que yo necesito para afrontar este miedo? Y trato de buscarlos con las herramientas que cada uno tiene. Entonces ya deja de ser malo el miedo. Hay un ejemplo que dice que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno ve un mar fuerte, bravo, con olas muy grandes? Yo personalmente me da miedo, porque yo no tengo el recurso que tiene un surfista. Al surfista no le da miedo. Entonces, si yo no tuviese incorporado que a mí me faltan recursos para afrontar esa situación, me tiro al agua. Y también esto de tapar el miedo o anestesiar el miedo hace que nosotros no busquemos en nuestro interior estos recursos para afrontar diferentes situaciones. Claro, como que te paraliza. Exacto. Y ahí esta situación entra en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso nos presenta situaciones cada vez más catastróficas. Y ahí es donde aparece, que lo hablamos, Pipi, cuando acordamos esto, otros nombres a los cuales el coach no aborda, que es la ansiedad, la depresión. Es un círculo vicioso donde entra la emoción y no puede salir. Porque nosotros nos focalizamos en la emoción y no en lo que nos viene a contar la emoción, que es un problema a resolver. Y nos quedamos en la emoción, en el miedo, en la angustia. Se hace ese círculo vicioso que cada vez nos presenta situaciones más catastróficas, cada vez tenemos menos recursos para afrontarlo. Y bueno, después... El miedo es uno de los, imagino yo, de las emociones que, no sé si llamarlas negativa o positiva a las emociones, pero me da la sensación de que al no tener recursos, para una persona es negativa y para lo que los tienen, no. No. Nosotros tratamos de, o por lo menos de mi parte, de no catalogarlas. Son emociones. Porque si las catalogamos, cuando la persona las siente, especialmente, yo soy docente, jubilada, pero amo la educación, y por ahí siempre digo que si el alumno supiera que está bien sentir miedo y que tiene que ver qué hacemos con eso, afrontaría situaciones más libremente. Es un punto muy interesante que estás desarrollando, porque son todas emociones. Y aclarás vos, no son ni negativas ni positivas, son emociones. A veces cometemos el error los padres, Omar, y Caro, que siempre lo charlamos, cuando tenemos chicos, cuando tenemos nietos, de hacerles dar miedo, que viene el cuco, que viene y siempre pones algo y termina siendo una emoción negativa a la oscuridad para el chico. Le metes eso en la cabeza y son personas miedosas. Salen de la casa y tocan el gas, Entonces, el miedo uno se lo inculca como algo negativo y termina siendo una emoción más, si sabes educar. Que es una emoción, que no necesariamente tiene que ser negativa si el chico tiene sus recursos. ¿De acuerdo a lo que vos decís? Sí. Es algo que cuando nosotros no escuchamos nuestro lado miedoso, digo yo, tampoco buscamos los recursos, porque si el chico le tiene miedo a la oscuridad y nosotros a lo mejor incrementamos ese miedo con el cuco, con si no haces esto... El viejo de la bolsa, el viejo de la, qué terrible el viejo de la bolsa. ¿Se acuerdan? Ay, ahora que lo ¿El viejo de la bolsa? El viejo de la bolsa, o si salías a la hora de la siesta. La loca de las carteras, decían. Te va a agarrar la loca de las carteras, el viejo de la bolsa, el cuco, la llorona. Todo eso te iba a agarrar si te portabas mal. Pero es algo que hay un TikTok. La bruja cachapacha. Sí, hay un TikTok que dice, y es verdad, que son adolescentes, que dice, nosotros somos la generación de los padres que no fue al psicólogo, que no gestionó. La verdad que uno hizo con lo que tenía, lo que podía. Yo siempre digo que no hay que juzgar el pasado con las herramientas del presente. Eso sí. Yo sí
si volvería a tener a Así mis... cualquiera. Claro, yo tengo un hijo de 22 y una de 19. Dámelo otra vez de chiquito. Claro. Y sí, Hoy los educamos distinto. Hoy los educamos distinto. Por eso para mí, cuando yo lo estudié y lo empecé a entender y lo empecé a aplicar, la verdad que fue tan maravilloso para mí, especialmente también en la docencia, ¿no? Cuando el docente a lo mejor también, con sus con sus herramientas, inculca ese miedo. No porque este examen va a ser muy difícil, porque y a lo mejor no es necesario, porque no es necesario poner al miedo como un regulador en la escuela. El miedo no es un regulador. Hablando del miedo, ¿qué otras emociones vos resaltás como importantes, cotidianas? Yo siempre hablo de o me gusta tratar las emociones que la gente las pone como negativas. Entonces, el enojo, la culpa. El enojo para mí es una emoción tan importante a trabajar en los adolescentes. Yo siempre me voy a los adolescentes por una cuestión de ser ex docente y fui vicedirectora en una escuela secundaria. Entonces yo a veces, cuando digo si ellos supieran lo que es el enojo y que está bien sentirlo, a lo mejor está bien sentir el enojo porque ¿qué es el enojo? El enojo es un remanente de energía que nos viene ante una situación. Es un remanente de energía que nos viene ante una situación que nos produce enojo. Ahora, ¿el problema es el enojo? No, el problema es la situación. Entonces, ¿está bien sentir enojo? Sí, porque nos está diciendo, esto no me gusta. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esto no me gusta? Y ahí vuelven otra vez las habilidades que uno tiene que tener para gestionarla. Por ejemplo, el habla responsable, la escucha. Cuando viene ese remanente, viene como una catarata de energía, de adrenalina, que hablando del pasado y del presente, si nosotros nos remitimos antes, cuando venía el enojo, la lucha cuerpo a cuerpo era como se dirimía todo, como se dirimía lo territorial, como los animales dirimen su territorio, su pareja. Ahora, cuando nosotros queremos aplicar y dirimir nuestras diferencias con herramientas del pasado, es cuando ahí sí está el problema. Cuando nosotros no aplicamos lo que tenemos acá, que es el habla, que es decir, es cuando el enojo se convierte en un problema. Entonces, el enojo tiene como, teóricamente 3 periodos. Uno es la reacción, el problema, cuando vos te sentís amenazado, ¿no? Ese es el primero. Después viene como la segunda, que es la reacción que vos tenés. Y la tercera, que es la reacción dentro de la reacción. Y ahí es donde hay que detenerse. Yo a veces lo explico así como las emociones lo explico con el tablero, el enojo lo explico con el petróleo. Y no es que yo sepa de petróleo. Entonces, como que si nosotros fuésemos petróleo crudo. Entonces, si nosotros el enojo lo dejamos adentro, nos intoxicamos. Entonces, no hay que dejarlo adentro. Si lo largamos tal cual es, intoxicamos al otro. Porque es la reacción que yo te lastimo, porque... Ahora, si ese petróleo yo lo convierto en combustible, en energía, generalmente se va a convertir en un enojo que resuelve, no en un enojo que daña. Y ahí es donde nos tenemos que parar. No digo que sea fácil, pero digo que está bueno contárselo a la gente, contárselo a los chicos, para que ellos sepan que hay otras formas y que no está mal enojarse. Porque generalmente uno intenta aplacar el enojo y está bien que venga. Lo que tenemos que tratar de educar es qué hacemos con esto. Claro, y cómo lo transmitimos. Y cómo lo transmitimos. Maravilloso. Entonces estamos hablando del miedo, estamos hablando del enojo, ¿y qué otra? Yo imagínate que estaría 3000 horas hablando de esto, pero también otra es la culpa. La culpa. Todos sentimos un poco de culpa en algún momento de la vida. Y hacemos acciones y las acciones son culposas. ¿Cómo se puede administrar en realidad emoción? Uno se tendría que preguntar también, ¿para qué aparece la culpa? ¿Por qué aparece la culpa? Está bien que aparezca la culpa,
tiene que aparecer la culpa, porque la culpa es lo que nos da el equilibrio. ¿Sí? Nos da un equilibrio entre, vamos a ponerle un código de normas que nosotros tenemos. Entonces la culpa tiene que aparecer, porque nos dice, bueno, hasta acá, siempre dentro de tu código de normas, que eso también es otro tema a hablar, ¿no? Entonces la culpa aparece, hace la corrección necesaria y nos da ese equilibrio. Entonces cuando uno lo mira así, ¿está bien o está mal que aparezca la culpa? Está bien, porque nos devuelve ese equilibrio. Ahora, si la culpa viene en forma disfuncional, o sea que viene con angustia, con más culpa, generalmente en la culpa hay un culpador y un culpado. A veces el culpador somos nosotros mismos, generalmente pasa con el adulto. Con los niños a veces aparece el culpador y el culpado. El culpador generalmente es quien puso en esa cajita de código de normas todo lo que está bien, lo que está mal, los límites que generalmente son los padres y los docentes. ¿Quién le pone cositas en la cajita del código de normas a los niños? Los papás y la escuela. Y la escuela. Con las herramientas que tiene, ni bien ni mal, con las herramientas que tiene. Entonces, en una época de nuestra vida tenemos un culpador, siempre se habla de culpador y culpado, no desde lo malo, sino desde lo que hay. Ahora, cuando nosotros sentimos esa culpa y tratamos de que la culpa sea funcional y buscamos acciones reparadoras, es cuando nos acerca más a ese equilibrio sano. ¿Cuántos de nosotros tenemos normas en esas cajitas de cuando éramos chicos? Muchísimas. Creo que están marcadas a sello. Por ejemplo, todos los domingos se come en familia. Cuando yo no puedo cumplir con esa norma, me siento culpable. Y viene el autorreproche. Y lo que pasa que yo no puedo. Ahora, si yo me paro y digo, bueno, a ver, yo no puedo juntarme los domingos, ¿qué podemos hacer? Claro. Buscarle la vuelta. O sea, viene esa culpa porque a lo mejor es una norma que yo tengo instalada. Pero ¿cómo la revierto? ¿Qué otra acción? Me permite accionar. El autorreproche me trae más culpa, me trae más angustia. Siempre darle una mirada positiva. Aparece esto, pero le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta. Nos quedamos con ese mensaje. Sí, para eso es esto de tratar de incorporar esta gestión de emociones, esto de poder decir cómo me siento, como por ejemplo en el enojo, que no sea un enojo que daña, poder decirlo al otro, mira, esto que vos me hiciste, me enoja. A mí me dolió, digo pavadas, mira, yo soy muy puntual, la verdad que si vos no llegás a horario a mí me saca de la estructura, me enoja, poder decírselo al otro y buscar una acción reparadora también, porque a lo mejor si, bueno, mira, vos llegaste un poquito tarde, como por ejemplo ahora, que yo hubiese llegado tarde. A lo mejor que vos hubieses podido decirme, mira, María José, no, yo ahora ya no puedo, ya tengo todo, lo buscamos para otro día, vemos cómo hacemos. Es un enojo, porque a vos te enoja que yo llegue tarde, pero es un enojo que resuelve. Claro. Ahora, no, mira, esta que no viene, no ves, es una irresponsable, no sabe. Ese es un enojo negativo. Es un enojo que daña. Hay que buscarle el enojo resolutivo, el positivo. El enojo que resuelve. Claro, sí, el que resuelve. El que habla, el que escucha. Y el que lo sacás de adentro, ¿no? No te quedás con el enojo. Y el que viene a decirme algo, porque viene el enojo a decirme, esto no te gusta, no sigas con esto porque no te gusta. Bueno, creo que estamos dejando un lindo mensaje en la audiencia, ¿no? Vos como coach debes tratar todas estas cuestiones. A la gente, y en su gran mayoría, le pasa todo esto. Todos los días, a cada instante. Y porque nosotros estamos atravesados por eso. Claro. 5.000 emociones por minuto, por día, porque son es la vida. Humanos. Es la vida. La vida y son las relaciones interpersonales. Bueno, hoy dejamos entonces estas herramientas para que la gente pueda administrar, como decís vos, estas emociones y buscarle la vuelta de manera positiva.
Eso Sí. también te hace bien, porque no te quedás con culpa si lo dijiste mal. Claro. Ahí es, bueno, lo digo. Bueno, ahora a ver de qué forma lo digo, que es empatizar con la emoción del otro. Ahí está, que lo mencionaste al principio. Claro, que es Y después, gestionar. ¿qué devolución tenés por parte del otro, no? Sí, Círculo. es un círculo, pero a veces yo siempre le digo con las personas que hablo, nosotros tenemos que hacer todo lo que dependa de nosotros. Lo que dependa del otro no está dentro de nuestro... Entonces, porque a veces digo, ¿para qué le voy a decir si se va a enojar? Si se enoja, ya es una cuestión del otro. Yo lo digo y yo regulo mi emoción, porque yo no puedo cambiar al otro. Sí puedo cambiar como yo miro, como yo me tomo las cosas, pero yo no puedo cambiar como vos te la vas a tomar. Exacto. Entonces, ni siquiera pienso en eso, porque si no, no Claro. acciono. María José, gracias por tu aporte, muy lindo, muy interesante el tema y creo yo que son herramientas válidas para nuestra relación cotidiana, en la casa, en el trabajo, en la vecindad, Sí. en la actividad Esos son deportiva así que uno de hace. Es así de simples son los temas que uno trata en el coach. Ujú. Esos son los temas, pero son los temas que nos atraviesan Y diariamente. la y gente que a veces- busca un coach, por ejemplo, es precisamente para esto, para administrar emociones. Sí, nosotros generalmente hacemos una primera entrevista donde vemos qué es lo que busca, qué es lo que yo te digo. Hay una gran diferencia entre un coach y un psicólogo, porque nosotros solo trabajamos de la realidad actual a la realidad ideal, hablando de ideal, como no de idealizar, sino a lo que uno quiere llegar, y no vamos para atrás, porque no tenemos las herramientas, por lo tanto no vamos para atrás, vamos siempre para adelante, y siempre tratando no patologías. Claro. No es necesario. Emociones. Es emociones que nos atraviesan en la vida diaria, emociones, relaciones en el trabajo, relaciones en pareja, relaciones con los hijos, poder, compromiso, confianza. Bueno, la inmensidad de las cosas que nos atraviesan, todo eso la gente Bueno, viene ¿a a dónde te charlar. pueden encontrar? ¿Tenés una red social, un teléfono? La gente que quiera asesoramiento de coach. Bueno, yo les puedo dar mi teléfono, Bien. que es 3364-630216. Y bueno, y ahora estamos como... mi hija me está ayudando a hacer como un Instagram porque no quiero mezclar con el mío. Claro. Y para poder responder, así que también prontamente va a salir. Pero bueno, ese es mi teléfono y estoy 15463 0216. 0216. Gracias, María José. No, yo te agradezco enormemente, sos Gracias por lo que nos dejaste. muy generosa, la gente tiene que saber lo que es. Gracias. No, Sos no, un muy placer. generosa, es hermoso estar acá. Espero solo poder haber dejado un granito de No tengas duda. que alegría sí. a tu audiencia. Nos ha y a hecho ustedes muy también. bien, ¿eh? Nos Bueno, ha hecho muy bien. María José Rolandelli. Gracias. Ella es coach. Ha sido profesora de Valentina también en la escuela, nos dice Genia, Valen. Valen. La tuviste en educación física. Una genia, lo que me ha reído con Valen. Muy deportista. Bueno, con un gran corazón. Con un gran corazón. Pero sí, ya dije. ¿Viste? Es ¿Viste? importante. Administró la respuesta. Estuvo salida elegante, buenísima. ¿Viste? María José Rolandelli con ustedes. Gracias, María. Gracias por venir. Las mañanas, las mañanas, las mañanas, las mañanas, las mañanas.